Ministerio Juntos. Jesús usa nuestros tiempos o situaciones. IBC, Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor.
Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Ministerio Juntos. Estamos muy contentos de encontrarnos un domingo más para seguir conociendo las respuestas que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Al finalizar ese mensaje, tenemos una amplia entrevista con el pastor Ricardo Jiménez Díaz, pastor de la Iglesia Cristiana Misionera en Miraflores, quien nos compartirá el tema Solteros, oportunidades y bendiciones. Ahora sí estamos listos para escuchar juntos el mensaje de esta noche y te sugiero que busques un bolígrafo y un cuaderno para apuntar. Muy buenas noches. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad para compartir su palabra. Y hoy día tenemos un tema muy bueno: solteros, oportunidades y bendiciones. Vamos a descubrir realmente todo lo que tiene el Señor para decirle al soltero y para compartir realmente una vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que toma asiento, ubícate, busca un cuaderno, busca tu Biblia. Quizás en este momento quieras pasarle la voz a algún amigo para que escuche este mensaje. Es bueno, la palabra de Dios siempre es oportuna y tiene respuestas para cada uno de nosotros. Así que comenzamos. Pero ¿sabes qué? Para comenzar siempre hay que estar ante Dios con la actitud correcta. Porque esto no es un ejercicio intelectual, no es simplemente aprender algo nuevo, no es simplemente desafiar nuestros presupuestos, nuestras ideas, no. Esto de aquí es acercarse a Dios. Y cuando tú te acercas a Dios, aunque pienses que no eres muy religioso, aunque pienses de que para ti estas cosas no te llaman la atención, si el Señor ha permitido que estés escuchando este video, que estés viendo esta charla, de verdad, no pierdas esta oportunidad. Y en el fondo de tu corazón dile al Señor solamente dos palabras: háblame, Señor. Así es. Palabras simples, palabras cortas, pero si viene de un corazón humilde, de un corazón que realmente busca a Dios, ¿sabes? Dios te va a responder. Así que dile con sencillez, dile con humildad: háblame, Señor, y espera su respuesta. Ahora sí, nos vamos a concentrar en nuestro tema. Y para hablar acerca de solteros, oportunidades y bendiciones, vamos a tomar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y uno pensará: Jesús, pero Él es muy especial, Él es Dios. Es cierto, Él es Dios, es cierto, Él es tremendamente especial, Él es único. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos dice que Él fue un hombre perfecto. Y por eso nos puede dejar lecciones importantes para nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en estos minutos. Así que presta mucha atención y vamos a hablar de tres aspectos muy importantes. Primero, las oportunidades en el desarrollo personal. Así es, si tú estás escuchando y eres soltero, recuerda esto: la Biblia nos muestra un ambiente, un ámbito en el cual puedes desarrollarte, que es las oportunidades en el desarrollo personal. Tremendo, ¿no? A veces uno piensa que estos temas están divorciados de las cosas espirituales, pero no. Las cosas espirituales inundan toda la vida. Y aquí vamos a descubrir, a través del modelo que nos deja Jesús, cómo podemos aprender y practicar realmente estas sabias enseñanzas que nos deja. Y para esto te voy a invitar a que vamos a ir avanzando poco a poco acerca de lo que conocemos de la vida de Jesús. Y tú sabrás que Jesús fue un carpintero. Y sabes, en el texto bíblico aparece esta frase, cuando se referían a Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así es, lo identificaban a Jesús como un carpintero. ¿Por qué? Porque su padre era carpintero. Y normalmente pues aprendían el oficio de papá. Acuérdate que probablemente el padre de Jesús, el padre político, el padre adoptivo de Jesús, José, probablemente murió, falleció, no dice la Biblia, pero él ya no estuvo ya cuando Jesús creció. Probablemente Jesús fue el que asumió las labores de mantener la casa. Acuérdate que él comienza su ministerio recién a los 30 años, que era la edad que los judíos tenían para comenzar el sacerdocio, comenzar este tipo de labores. Entonces Jesús hasta los 30 años se dedicó a ser un carpintero.
Y seguramente era un buen carpintero porque lo conocían, ¿no? Y decían, ¿no es este el hijo de carpintero? Y ahí te das cuenta de algo, ¿no? De que Jesús no era alguien que de pronto estaba sentado simplemente viendo el cielo, no, era una persona que trabajaba y trabajaba duro seguramente. Recuérdate que en el tiempo antiguo, en la carpintería no había esas facilidades que hay ahora, con máquinas modernas, transporte motorizado, ¿no? Había que cargar, había que hacer esfuerzo, había que trabajar mucho, y Jesús lo iba a hacer. Pero también la Biblia nos cuenta que a partir de los 30 años, él toma una decisión y él comienza ese ministerio que nosotros lo conocemos como un rabino, como un predicador. Pero no era cualquier rabino. Vamos a leer un pasaje que nos va a hablar un poquito de cómo lo veía la gente. Y cuenta esto. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estas pequeñas líneas nos muestran realmente cómo veía la gente a Jesús. No era un maestro más, era un maestro que tenía autoridad. Y ellos lo diferenciaban. No era como los demás, era diferente, era extraordinario. Entonces estamos viendo a Jesús en una etapa siendo un carpintero, aprendiendo un oficio, laborando ¿para qué? Para mantener y ayudar a su familia. Y en otra etapa, cuando ya se dedica a lo que es su ministerio, siendo un maestro excepcional, diferente a los demás, con una autoridad y un poder totalmente nuevo. Y esto realmente era notorio. Entonces, ¿qué nos deja de enseñanza? ¿Sabes? Nos deja muchas enseñanzas. Y una de esas enseñanzas es que a veces nosotros estamos esperando que suceda algo para que nuestra vida sea plena y se realice, pero Jesús dice, no. Algunos piensan que el desarrollo pleno va a llegar cuando llegue el matrimonio. Te cuento que Jesús no se casó. Te cuento que Jesús fue el hombre perfecto y nos deja modelos para todos. Pero él no se casó y él se desarrolló plenamente. Entonces, ahí a veces nosotros como sobreestimamos el matrimonio. Y no confundas lo que te estoy diciendo, porque el matrimonio ha sido creado por el Señor y es una bendición. Pero recuerda, en el matrimonio no vas a alcanzar el desarrollo pleno. Tú debes tener el desarrollo pleno antes, en la soltería, para que cuando llegues al matrimonio pueda ser realmente de bendición y no un dolor de cabeza para tu pareja. Entonces, ¿queremos las oportunidades que nos da la soltería? Sí, la primera que nos muestra es el desarrollo personal. Y no esperes casarte para alcanzar ese desarrollo personal. No, tienes que hacerlo antes, mientras que estás soltero. Pero también hay otro mito, otro error, que a veces piensan que el desarrollo personal lo van a alcanzar simplemente a través de esfuerzo, estudio, dedicación. Pero ¿sabes qué? El desarrollo pleno, no llega sin la conversión. Y tú pensarás, ¿pero qué tiene que ver estos temas con mi desarrollo personal? ¿Sabes por qué? Porque somos creación de Dios. Y Dios nos ha creado de tal manera que realmente nos realizamos. Nuestra vida interior encuentra ese equilibrio y esa paz cuando Dios está en nuestras vidas. Así que buscas el desarrollo personal, el desarrollo completo. Recuerda, no va a llegar sin una conversión genuina a Dios. Pero sé que muchos de los que me están escuchando han dado ese paso, han tomado la decisión y se han convertido a Dios. Y Dios ha comenzado a obrar y cambiar sus vidas. Ahora tienen que seguir avanzando. Y este es el siguiente paso. El desarrollo personal, ¿sabes qué? Va a llegar, pero llega con la madurez. Y déjame decirte que no estoy hablando con los años, no estoy hablando con las experiencias. Los años realmente ayudan mucho. Las experiencias nos enriquecen. Pero tú necesitas la madurez. Y la madurez no la vas a alcanzar alcanzando cierto nivel de años. No, la madurez la vas a alcanzar cuando tú entiendas en tu vida propia que encuentras elementos que realmente te identifican como una persona madura. Compromiso. Eres capaz de comprometerte con algo, con un proyecto, con una empresa, con un negocio, con un emprendimiento, con un servicio, de tal manera de que realmente tú caminas, te esfuerzas y haces lo necesario para alcanzar esos objetivos. Eres una persona que se compromete.
¿O es que solo trabajas cuando te están mirando? Esto es importante. Y ese desarrollo pleno que anhelamos va a llegar cuando aprendamos a comprometernos. Pero no solo eso. También hay algo importante que tienes que tener siempre en cuenta, siempre tener presente, y es la responsabilidad. Así es. Y más aún, si eres soltero, ¿por qué? Porque estás de alguna manera independiente. Un adulto soltero tiene su economía, tiene su libertad, tiene su espacio, y él tiene que decidir cómo administrar su tiempo. Imagínate, tú administrando tu tiempo de una manera productiva, enfocada a los objetivos, o malgastando el tiempo, pasando el tiempo. Algunos dicen matando el tiempo. Qué triste, ¿no? Pero ¿sabes qué? Para alcanzar la madurez tienes que tener un plan de vida, algo claro en tu futuro, hacia dónde vas, qué es lo que quieres alcanzar. Y todos estos elementos, para cumplirlos, para realizarlos, el soltero tiene muchas ventajas. Ventajas que van a marcar realmente una diferencia importante. Por ejemplo, te quieres comprometer con algo, quieres trabajar realmente de una manera muy diligente. El soltero tiene algo que lo diferencia del casado, que es tiempo disponible. El casado está preocupado porque tiene que atender aquí, tiene que atender allá a la familia, a los hijos, etc. El soltero puede enfocarse, puede concentrarse, puede trabajar de tal manera de que aproveche ese tiempo que está soltero. Ese tiempo que está soltero y comenzar a desarrollar realmente personalmente. Y esto va a marcar diferencias. Pero necesita responsabilidad. ¿Por qué? Porque quizás no hay alguien a tu lado que te esté diciendo, que te esté motivando. Estás solo. Pero puedes comenzar a pensar de una manera diferente y decir, ¿cómo voy a utilizar mi tiempo? ¿Solo viendo series de televisión? ¿O vas a tomar una actitud diferente y buscar capacitarte? Sea externamente o sea de una forma autodidacta. Buscar desarrollarte plenamente. Y sabes, el soltero tiene ventajas, muchas ventajas, ¿sabes? No es solamente tiempo, sino que también es recursos. El casado tiene que su presupuesto ajustarlo para él, para su esposa, para sus hijos, para todo lo que acompaña la familia. Y realmente es muy bueno, es una delicia trabajar juntos en familia. Pero mientras que no estás en esa etapa, el soltero tiene una economía personal y puede invertir en él, puede administrar sabiamente sus recursos y trabajar en ese desarrollo personal. Y date cuenta, puedes administrar, puedes realizar cosas que muchas otras personas quizás no lo pueden hacer. ¿Cuántas personas desearían viajar, cumplir metas, ciertos estudios, y etcétera? Pero no lo pueden hacer por economía, pero tú sí lo puedes hacer. ¿Te das cuenta? Esta etapa, este estado de soltería, te permite tener mayor potencial para un desarrollo personal. Así que aprovechémoslo, pensemos, concentrémonos, busquemos buenas amistades que nos ayuden, que nos motiven, no que nos hagan retroceder, sino que avancemos. Y esto es bueno, muy bueno. Pero hay más, y esto es lo bonito, porque cuando tú comienzas a descubrir en la Biblia, vas a descubrir que la Biblia no solamente se enfoca en un aspecto, sino que te abre un abanico de posibilidades. Y el segundo tema en el cual el soltero tiene muchas oportunidades es en esto, oportunidades en la ayuda al prójimo. Y a veces uno piensa y dice, ¿cómo que oportunidades para ayudar? Yo no le encuentro una ligazón, pero vamos a ver que la Biblia nos va a ilustrar y nos va a mostrar que realmente esta ayuda es una bendición, pero es una bendición tremenda. Y como te dije, queremos seguir el modelo de Jesús, y Jesús tiene mucho para decirnos en este campo. En una oportunidad, Jesús vio que sus discípulos estaban ansiosos, un poco preocupados por los puestos, por las ubicaciones, por los privilegios, ¿no? Y Jesús tenía que enseñarles realmente. Y aquí, este pasaje que te voy a leer, nos habla, es un fragmento acerca de cómo Jesús visualiza realmente lo que es el servicio a los demás. Vamos a leerlo juntos. Dice así: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tremendo, ¿no? Jesús tenía claro su objetivo, ¿no? Él sabía que venía a morir por nosotros en la cruz y salvarnos. Pero ese camino, ese caminar hacia la cruz, estaba marcado por un estilo de vida. Y ese estilo de vida que lo acompañaba en todo lugar y en todas circunstancias era esto. Porque el Hijo del Hombre, hablando de él, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué te parece? Jesús es nuestro modelo. Tenemos que seguir ese modelo. Y Jesús lo hizo de tal manera que realmente nos sorprendió. Y sorprendió a sus discípulos. ¿Te das cuenta? Hay cosas que a veces las sabemos y las recordamos, pero no las relacionamos con nosotros. Imagínate tú, Jesús tomando una actitud de esclavo y lavándole los pies a sus discípulos. ¿Para qué? Para enseñarles realmente lo valioso que es el servicio. Si Jesús lo hizo, ¿no podríamos hacerlo nosotros? Nos da que pensar, ¿no? Pero antes de comenzar a pensar, voy a ir a servir allá, voy a ir acá, viajaré, buscaré a algunas personas afuera, hay algo importante que hay que hacer, que hay que ver a Jesús. Él nos da el ejemplo importante y, ¿sabes? Se preocupa de su familia, en especial de su mamá. Y te voy a contar un episodio muy bonito. Bonito en el sentido de la ternura, del amor, de la preocupación, aunque era triste en el momento, porque era realmente la muerte de Jesús, ¿no? Triste, imagínate, para su madre, que durante todos esos años lo vio. Ella sabía que Jesús era el Salvador, era el Mesías, ¿no? Pero qué madre va a estar tranquila viendo a su hijo ser crucificado. Y déjame decirte algo, que la crucifixión para nuestro tiempo, bueno, la cruz es un símbolo de religión para nosotros, pero en el tiempo de Jesús era un símbolo de muerte, y de muerte a las personas realmente que habían hecho terribles daños a la sociedad. Y esto le aplicaron a Jesús. Y eso fue testigo su mamá. Y en ese momento, date cuenta del momento, de la circunstancia, de lo que está pasando. Jesús podría pensar, mi dolor, mi preocupación, ¿no? Mi misión. Pero él está pensando también en su madre. Ella está allí. Ella está allí. Sus discípulos no lo están, ¿no? Sus discípulos están esparcidos por todos lados. Solo de todos los discípulos ahí está Juan, el más joven de todos. Y ahí es cuando sucede este diálogo, que te lo voy a leer porque nos va a transmitir algo muy importante. Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y otras personas más. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo su madre, escuchemos: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto nos da una pauta muy importante, que a veces pasamos por arriba y no nos damos cuenta. Recuerda, ¿no? La Biblia nos habla de José hasta los 12 años, cuando Jesús tuvo esta presentación o este momento en el templo, escuchando a los maestros de ese tiempo, ¿no? Era un niño de 12 años. Y ahí estaba María y José. Pero luego aparece Jesús a los 30 y ya no está José. Es probable que José haya muerto en ese tiempo, en ese lapso. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando llega la adultez, Jesús, él está allí, él está solo, él era el mayor, acuérdate, ¿no? Y él tenía que responder por su familia. Por eso se dedicaba al trabajo, ¿no? A la carpintería y esforzadamente. Entonces él velaba por su mamá. Durante esos 3 años de ministerio, probablemente también haya estado velando y seguramente que era así. Pero llega el momento de la cruz, en medio del dolor, en medio de la desesperación, en medio de todo lo que la gente estaba pensando. Él tenía algo en su corazón y era la preocupación por su madre. Y es el momento que él sabe ya no va a estar ahí físicamente más, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a morir en la cruz, pero va a resucitar y va a ascender. Entonces él tiene que, en ese anhelo que él tiene por cuidar a su madre, la encarga a Juan, ese discípulo amado. Y él le encarga y le dice: ahí está tu madre. Nos damos cuenta del corazón de Jesús. Amaba a su madre, preocupado, y él sabe que ya no va a seguir. Y le encarga ahí
de su más íntima confianza. Pero bueno, ahora hablemos de nosotros. Y estamos hablando de oportunidades, ¿sí? El soltero tiene oportunidades para servir al prójimo, pero comencemos en casa. Y la Biblia nos enseña claramente, nos dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y nos dice, es más, nos anima porque ese es un mandamiento que tiene promesa, dice, y nos bendice, nos da vida, nos da más años de vida. Entonces pensemos, ¿no? ¿Quiero ayudar al prójimo? Sí. ¿Vamos a hacerlo? Sí. Comencemos en casa. Y tú, amigo soltero que me estás viendo, ¿a quién tienes allí? Tienes a tu mamá. O puede ser que ya no estés en casa, pero tu mamá y tu papá siguen. Ellos te dieron muchos años de su vida, mucha de su fuerza. Se dedicó a trabajar y a cuidarte y a esforzarse. Ahora es el momento de cuidar de ellos, de atenderlos, de invertir en ellos. Ayuda y honra a tus padres. Tiene promesa. Date cuenta de eso. Es una bendición tremenda el poder saber de que tienes la oportunidad en este estado de soltería de preocuparte por tus padres, de cuidarlos. Ahora, esto no quiere decir que el casado ya no se preocupa. También se debe preocupar. Pero de alguna manera el soltero tiene el espacio, tiene el tiempo, tiene mayor libertad y muchas veces tiene mayor economía para poder atenderlos a los papás. Y es una bendición, una tremenda bendición. Pero no solamente los padres, ¿sabes? Porque estamos en un tiempo difícil, tiempo de pandemia. Y en este tiempo, realmente la familia, y no solo la familia nuclear, sino la familia extendida, sufre mucho. Hay mucha necesidad. Y ahí es cuando tenemos que alcanzarlos. Primero con el mensaje del Evangelio, porque somos creyentes y creemos realmente que esto es lo que puede ayudar y cambiar una vida. Pero muchas veces necesitamos ayudar de una manera tangible, económica, quizás con la presencia física, con el saludo, con el consejo oportuno, quizás con la economía, con la ayuda. Es tan diversa las necesidades y es tan diversa la forma de ayudar, pero recuerda algo, la Biblia nos exhorta a ayudar, a velar por la familia y no pensar de que otro lo hará. Queremos ayudar, queremos servir, sí, pero pensemos primero en casa. A los padres en primer lugar, a la familia, a toda esa familia que en este momento seguramente está con problemas, ¿no? Diferentes tipos de problemas. Y puede hacer que Dios, recuerda esto, te esté bendiciendo para bendecir a otros. No dejes de ser un canal de bendición. Permite que a través de ti Dios pueda bendecir a muchas personas. Entonces, ¿ahora qué podemos decir? Ahora sí, sin pretextos, buscar ayudar a otros. Y realmente no hay mucho que esforzarnos para buscar ayudar a otros. En un tiempo como el que vivimos, donde la crisis económica está por todas partes, es fácil encontrar cómo ayudar. Pero a veces tenemos pretextos. Estoy muy ocupado, yo no puedo, yo tengo mis gastos, tengo mis responsabilidades. Hay algo interesante en esto. Y Jesús lo muestra, ¿no? Él dice así, más bienaventurado es dar que recibir. Jesús lo dijo, lo tenemos que creer. Y no solo creer intelectualmente, sino también vivir y practicar. Entonces, sin pretextos, ¿cómo ayudo a otros? ¿Cómo ayudo? Y recuerda, la ayuda no necesariamente es económica, no solamente es económica, pero no dejemos de hacerlo también. Porque acuérdate algo, y a veces esto nos olvidamos bastante, ¿no? Muchas veces pensamos, oh, tengo que ayudar a otros, pero la vida da muchas vueltas. Hoy tienes la bendición y el privilegio de ayudar a otros. Puede ser que en un tiempo las cosas cambien y tú seas el que necesite la ayuda. Y allí sí que te va a gustar que otros se preocupen en ayudarte, ¿no? Que otros den ese paso adicional, esa milla extra para ayudarte. Y realmente así lo sentimos cuando estamos nosotros en esa necesidad. Pero no esperemos llegar a la necesidad. Recuerda, si Dios te bendice, bendice a otras personas. Tercer punto, tercer aspecto, tercer ámbito, y es las oportunidades en el servicio a Dios. Y aquí me gustaría poder analizar realmente ese campo tan bonito, tan grande que es el servicio a Dios, ¿no? Y esto es una oportunidad tremenda para el soltero, tremenda, tremenda. Y vamos a descubrir algo, que muchas veces esa oportunidad la bloquea la misma persona, ¿no? Y sabes, hay muchos obstáculos en el crecimiento. ¿Por qué?
Porque antes de pensar en servir al Señor, hay que pensar realmente cómo estoy realmente. A Dios no lo podemos engañar. A veces uno piensa bueno, porque damos la apariencia que estamos bien y realmente en el corazón no estamos bien. Y realmente hemos permitido muchas cosas malas en nuestra vida. Hay algo que debemos tener claro, perfectamente, llamémoslo así, como un fundamento en nuestra vida. Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. La Biblia nos dice, no podéis burlar a Dios, ¿no? Sí, no podemos burlarnos de Dios. Y esto es algo clarísimo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que uno quiere servir, pero no se ha preocupado en el crecimiento espiritual, en su crecimiento personal. Y ha permitido que muchos obstáculos surjan en ese crecimiento. La pregunta es, ¿cuál es tu situación? ¿Has permitido realmente que estos trampas del mundo, estas tentaciones, realmente hayan golpeado y de tal manera tu vida de que te tengan allí en un hoyo? Esto es triste, pero es real. Muchas personas dan una apariencia de éxito, una apariencia de que me va bien, todo ok, pero están esclavos al pecado. No permiten que su vida siga avanzando. La vida cristiana es crecimiento y muchas veces están atascados en una parte. Piensa con seriedad, piensa con temor a Dios. ¿Quieres servirle a Dios? Sí, yo sé que quieres, pero tienes que venir ante Él con manos limpias, con un corazón limpio. Y eso no lo hacemos nosotros, no lo podemos fabricar nosotros. Eso tenemos que conseguirlo frente a Dios. Y el pecado, las malas prácticas, esas vidas secretas que muchas veces practicamos y tenemos, va a hacer que nos alejemos más de Dios. Hay un pensamiento en la tentación, ¿no? En esas trampas que el mundo nos presenta. Y es que nos dice, ¿no? Disfruta, tú te lo mereces. Sí, nadie se va a dar cuenta, no pasa nada. Realmente no es así. Realmente no es así. La Biblia nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así es. No hay forma de ocultarnos de Dios. No hay forma de sorprender a Dios. No hay forma de engañar a Dios. Podemos engañar a las personas, podemos engañar a los líderes, podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios no. No permitas que esos obstáculos bloqueen tu crecimiento, que te tengan allí amarrado y que no te permitan tener esa oportunidad tremenda que es el servicio a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a ordenar nuestras prioridades. Y a veces el soltero tiene esa oportunidad de desarrollarse personalmente como vive, ¿no? Muchas veces profesionalmente, en el campo empresarial, y de pronto comienza a tener otras prioridades. Y aquí este fragmento, estas palabras de Jesús nos deben ayudar. Dice aquí, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Recuerden, el Señor lo dijo. No podemos servir. ¿Cómo están tus prioridades personales? ¿Es tan valioso el dinero? ¿Es tan valioso el éxito, el enriquecerte? La palabra de Dios nos muestra el camino diferente. Y Jesús nos dijo esto, son sus palabras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Hay ayudas en el crecimiento? Por supuesto. ¿Hay ayudas para ser libre de la esclavitud del pecado? Por supuesto. Las ayudas que uno podría pensar, yo quisiera darme la fórmula, el secreto. Pues no hay tal secreto, es buscar a Dios. Busca a Dios ¿cómo? En oración. Ora a Dios con palabras sencillas, pero ora a Dios y pide la ayuda y Él te responde. ¿Cómo te va a responder? Con la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Él te va a hablar. Lee la Biblia. Estos dos prácticas, que uno podría parecer tan sencillo, cambia la vida. Ora a tu Padre. Habla a Dios y, ¿sabes? Y busque en la palabra su respuesta. Busque en la palabra el poder realmente para cambiar la vida. A veces uno piensa, bueno, los que sirven son los que tienen familia, los que tienen todo ahí disponible, pero no. Pablo nos aclara el panorama muy
certeramente. ¿Y sabes qué nos dice? Así nos dice, directo, así era Pablo, dice. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahora, ¿quiere decir que los casados no pueden servir al Señor? Por supuesto que pueden servir al Señor, pero hay la carga adicional de concentrarse en las cosas del Señor y no descuidar a su esposa, no descuidar a los hijos, no descuidar todo lo que involucra a la familia. El soltero no, el soltero se puede concentrar, puede cuidar de las cosas del Señor y puede hacerlo con total libertad. Entonces, esta es una ventaja tremenda y es una bendición para el soltero. Mientras que estás soltero, o si tú has decidido ya permanecer soltero toda tu vida, pues disfruta. No permitas que el pecado bloquee esta tremenda posibilidad de servir a Dios. Sirve a Dios en una iglesia. Busca, hay tantas iglesias. Busca una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, donde la palabra de Dios sea lo que realmente marque la pauta. Y esto realmente va a marcar un impacto positivo en tu vida. Y acuérdate, la iglesia es un cuerpo y tú eres un miembro de ese cuerpo. Y tú tienes que servir tal cual Dios te ha capacitado, con los talentos, con los dones que Dios te haya dado. Y a veces uno, en forma egoísta, trata de no involucrarse, de no servir. Pero tú eres parte del cuerpo y tienes que servir, tienes que involucrarte. Y si tú no lo haces, te digo, no va a haber otro que lo haga igual. Cada uno es distinto. Dios ha dado sus dones, sus talentos, las experiencias, toda la personalidad a cada uno de una forma diferente. Y tú eres valioso, valioso en la casa de Dios. Pero también, fuera de la iglesia, hay un mundo que alcanzar. Y ahí también tenemos que servir. El Señor nos dijo, ir y hacer discípulos a todos lugares. Y allí estás tú, para poder compartir el Evangelio, para poder servirle a Dios en ese mundo, que quizás no quiere entrar a una iglesia, pero tú sí puedes salir, tú sí puedes alcanzarlos, y más aún si tienes la libertad de ser soltero. Que Dios te bendiga, que Dios realmente haga el propósito en ti. Pero si hasta aquí, en este momento, tú estás pensando y dices, Señor, no estoy quizás cumpliendo todas estas cosas, pero hay la posibilidad de decidir. ¿Y qué vas a decidir? Decirle, Señor, me rindo a ti. Quiero que tú impactes mi vida. Quiero que tú me ordenes la vida. Quiero que tú me ayudes y quiero que tú me guíes en mi soltería. Dios tiene propósitos y eso es lo más lindo. ¿Por qué? Porque no nos deja solos. A veces uno dice, no sé qué va a venir de aquí en adelante de unos años. No encuentro esa pareja, tengo estas luchas. Y realmente nuestra lista de pedidos y de quejas y de frustraciones es tan larga que podríamos hacer una lista allí que no acaba. Pero lo que te digo es lo siguiente. Si tú decides acercarte al Señor, Dios va a responder. Dios te va a mostrar el propósito para tu vida. Dios te va a guiar, te va a ayudar, te va a fortalecer y vas a poder caminar en el camino que Él tiene, que es un desarrollo pleno para tu vida. Acompáñame a orar para pedirle a Dios que nos ayude en este caminar, en esta época, en este estado de soltería que estás, y que Dios te permita descubrir todas esas bendiciones que se abren cuando tú vas en pos de esas oportunidades, en el desarrollo personal, en la ayuda al prójimo y en el servicio a Dios. Oremos juntos, por favor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque hasta acá tú has sido bueno. Gracias porque sabemos, Padre Santo, de que tú oyes nuestra oración. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a poder entender, Padre, cómo quieres tú que vivamos en este tiempo, Señor. Oh, Señor, quizás, Señor, las personas que están aquí orando, Señor, no puedan entender por qué están solteros hasta ahora. No puedan visualizar qué futuro les espera en ese aspecto, Señor. Pero te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres en sus vidas, Padre, y que tú les ayudes, Padre Santo, a responder a todas esas inquietudes, Padre. Y como bendición, Señor, que ellos puedan aprovechar esa oportunidad que tienen tremenda en este tiempo de soltero, Señor, de desarrollarse plenamente, Padre Santo, de servir al prójimo, Señor, y de servirte a ti. Oh Dios, muéstrale todo ese campo que hay y prepáralo, Señor, si tú los llevas para el matrimonio, Padre Santo. Que lleguen al matrimonio no para completarse, sino que lleguen como personas plenas, Señor, y que sean de bendición a la persona, a la pareja que tú les das. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Bendito seas. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos. En instantes tendremos la entrevista al pastor Ricardo Jiménez Díaz
pastor de la Iglesia Cristiana y Misionera de Miraflores, quien nos compartirá con el tema Solteros, oportunidades y bendiciones. Si este mensaje ha sido de mucha bendición, ayúdanos a llegar a más personas que necesiten del Evangelio dando un me gusta en el Facebook del Ministerio Juntos y poder compartir las publicaciones de la semana. Participa de nuestras reuniones por Zoom los viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 8 y 9 de la noche. Será un tiempo de poder compartir entre amigos, aprendiendo de la palabra, divirtiéndonos y alabando a nuestro Padre Celestial. Anímate y contáctanos llamando al teléfono que aparece en pantalla. Anímate y participa con nosotros de un lindo tiempo juntos en oración, compartiendo tus motivos. Solo tienes que ingresar al link que aparece al finalizar el programa. Te esperamos. Dios la bendiga. Muy buenas noches con todos. Damos gracias a Dios porque hoy día tenemos un nuevo invitado. Y como les comenté, tenemos al pastor Richard Jiménez de la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. Y le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, pastor Richard. Gracias por estar con nosotros. Un gusto poder compartir con ustedes este tema tan interesante y espero sirva de mucho provecho para cada uno de nuestros hermanos de la iglesia y quienes están siguiendo este tema a través de las redes. Muchas gracias, pastor. Bueno, le voy a ir comentando un poco del pastor a lo largo de la entrevista y le voy adelantando. El pastor Richard, él tiene 22 años ya como ministro del Señor en la Alianza de Miraflores y aparte tiene 6 años más trabajando sin el reconocimiento, pero ya trabajando plenamente para el Señor, ¿no? Es un hombre consagrado a Dios, un hombre que nos va a contar mucho de su experiencia como pastor, como hombre, como profesional, y de verdad va a ser muy enriquecedor esta entrevista. Así que ya estamos listos para comenzar. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, muchas gracias. Vamos. Vamos. Yo tengo aquí varias preguntas, pastor, le voy a ir mencionando una por una y usted me va comentando. Dice aquí, en la consejería, ¿cuáles son las inquietudes más frecuentes de los solteros? Muchísimas gracias. Ese es un tema bastante interesante que inquieta mucho a las personas de cierta edad. Sobre todo, y aquí hay una diferencia entre las mujeres y los hombres, principalmente las mujeres que pasan de 30 años tienen mucho más inquietudes que los hombres que están sobre los 30 y todavía no tienen estas inquietudes o preocupaciones. Y realmente uno de los temas que más inquieta, tenemos que también diferenciar entre inquietudes por efectos, ya sean sociales, culturales o por presiones familiares. Generalmente vienen por esos aspectos las inquietudes que empiezan a producirse y no necesariamente desde un enfoque espiritual y bíblico. Okay. El pensamiento que gravita principalmente en inquietudes, entonces, provienen de aspectos netamente sociales, aspectos netamente culturales o en función de las presiones familiares. Cuando uno empieza a hacerle las preguntas a las personas, ¿por qué vienen estos pensamientos? ¿Por qué hay estas inquietudes? ¿Por qué tienen estos sentimientos? Incluso, obviamente, estas personas van mostrándonos que hay en su trabajo, por ejemplo, empiezan ya las compañeras a mencionarle que realmente ya empiece a tomar otras medidas más ya agresivas para empezar una relación, incluso la misma familia, ¿no? La abuelita, la tía, empiezan a mirarla ya de una manera que las hacen sentir incómodas, las hacen sentir indudablemente a veces unas personas que no están cumpliendo las expectativas que otros tienen sobre ellas. No pasa exactamente con los hombres. Realmente, esta es la gran diferencia entre el hombre y la mujer que están entre los 25 a los 35 años, sobre todo. Bueno, pastor, aquí nos están escuchando tanto solteros como casados en el programa. ¿Qué consejo le daría, como un paréntesis, digamos, a los amigos, a los casados, que a veces con buena intención quieren motivar al soltero, pero le hacen bromas o le hacen comentarios? ¿Qué les diría usted? Sí, lamentablemente, a veces por querer ayudar cometemos imprudencias.
Y son imprudencias que no conocemos cuál es el estado espiritual y emocional de la persona. Y a veces un comentario inapropiado en un contexto puede ser lamentablemente doloroso para esa persona. Creo que el consejo más prudente es, en primer lugar, si tiene algún interés de ayudar, que se ponga a orar. Amén. Que se ponga a orar. En segundo lugar, que estos temas personales los trate de manera personal. Si tiene alguna inquietud, algún interés en ayudar, y ofrecer la ayuda si en caso la persona lo permite, y no meterse y ayudar donde a nadie a uno lo ha invitado. Entonces, es esto. Y en tercer lugar, dejar de ser sarcásticos, básicamente, sobre todo en grupos abiertos, socialmente hablando, donde por querer ser sarcástico, por querer ser gracioso, de una manera imprudente se puede estar incomodando o se puede estar generando mayor dolor en la persona que de por sí podría ya estar teniendo. Bien, pastor, gracias por los consejos. Aquí nos preguntan, ¿por qué me siento que mi valor depende de mi estado civil? Y esto es, indudablemente, tiene que ver con dos aspectos, creo yo. En primer lugar, porque Dios mismo pone en el corazón tanto del hombre como de la mujer, aun cuando el peso en la mujer es muchísimo más fuerte, con respecto a ese anhelo, a ese deseo que tiene la mujer, ese afecto interno y maternal. Y esto es tan evidente, por ejemplo, cuando uno mira a una niñita pequeñita y le da a esa niñita una muñeca para jugar. Mírenlo, observen a la niña cómo toma la muñeca, cómo lo pone sobre su regazo, cómo lo trata de una manera totalmente distinto como cuando le dan a un niñito de la misma edad cualquier otro juguete. Lo desbarata, lo destroza, lo anda de una manera tan que aún esto lo tenemos tan insertado en nuestra mente, en nuestro corazón, que indudablemente esto es en primer lugar la misma condición y en nuestra misma naturaleza que Dios ha puesto en el ser humano. Hay un anhelo, hay un deseo, y conforme vamos creciendo, indudablemente hay esa proyección, se va a manifestar. Pero hay otro aspecto que ya tiene que ver netamente con el aspecto social y cultural, dependiendo del contexto donde las personas se desenvuelven. Por ejemplo, si hay aspectos donde las amigas, en el caso de las mujeres, están entre los 25 y 30 y ya el 90% del grupo se ha casado, ese 10% va a empezar a sentirse muy mal, realmente muy incómoda, y el valor, porque todas las amigas empiezan a hablar de lo bueno que es el matrimonio, lo bueno que es disfrutar ahora de una vida compartida, obviamente, entonces esto va generando un impacto también, un impacto emocional, un impacto social, y justamente mucho de las consejerías vienen por causa de esta situación. Este es el caso, por ejemplo, que el otro día conversaba con una chica, me decía, pero mire, pastor, todas las chicas, incluso hasta menores que yo, ya están casadas. ¿No? Yo le decía justamente, ¿dónde está el valor de tu vida? El valor de tu vida está en tu estado, está en tu educación, está en tu dinero, está ¿dónde? O en quien tú eres. Creación de Dios, creada a imagen y semejanza de Dios. Este valor es intrínseco, este valor es insuperable. Y si tú sabes quién eres delante de Dios, obviamente todo lo demás se puede convertir en aspectos que indudablemente vas en camino de aquello, pero no se vuelve en la base del valor de tu vida. Y esto es lo que las personas tienen que ir entendiendo, que su valor es intrínseco. Imagen, porque somos creación de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Aquí nos hacen una pregunta tipo testimonio. Dice, me siento presionada porque los años pasan y sigo soltera.
¿qué le decimos a una mujer que se está acercando a los 40 años, ¿no? Y anhela casarse? ¿Qué le puede decir, pastor? Y este es otro de los temas, indudablemente, que como yo les decía anteriormente, la presión social y la presión cultural es muy fuerte con estos temas en nuestra sociedad. Sin embargo, las personas, en razón de lo que vimos anteriormente, ¿dónde está el valor de tu vida? Mm. ¿En qué descansa el valor de tu vida? Obviamente es un tema que tiene que también determinar y definir cuál es el propósito de tu soltería. ¿Por qué Dios ha permitido que estés soltera o estés soltero a estas etapas en esta etapa de tu vida? Y encontrarle un sentido, más que sumergirte en el lamento, en la queja, en la depresión, en la tristeza, y que eso es muy peligroso porque esto puede crear un impacto de, por ejemplo, desvalorización. Y empezamos a desvalorizarnos, empezamos a disminuirnos o a vernos disminuidos en relación de los demás. Y obviamente eso también te puede convertir en una persona vulnerable, donde justamente esas defensas pueden empezar a bajar y, por supuesto, estar expuesto a situaciones de riesgo, a situaciones de peligro. Por eso es importante entonces hacer un alto delante de Dios en tu vida y delante de Dios encontrar y definir cuál es el propósito de Dios en esta etapa de tu vida, por qué razón todavía estás soltero, por qué razón todavía estás soltera y encontrarle un sentido de cómo más bien sacar provecho y ventaja de tu estado a diferencia de los demás. Okay. Pastor, cuando usted menciona hacer un alto, ¿no? Ante el Señor, ¿se refiere a hacer un alto de todas las actividades diarias o hacer un alto en el servicio? ¿A qué se refiere con eso? Sí, el ser humano, hoy en esta sociedad, todo el mundo está corriendo. Sí. Todo el mundo está como conejillo conejillo de laboratorio, corriendo de un lado para otro y a veces no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para pararnos, solamente estamos consumiendo, consumiendo, trabajando, consumiendo, dando y la sociedad nos ha vuelto seres así. Entonces, hacer un alto significa realmente detenerte de esa marcha, de esa carrera y preguntarte, ¿por qué estás experimentando estos sentimientos? Esos sentimientos que te están, obviamente, cuestionando a ti misma y te estás sintiendo, probablemente ya estás experimentando tristeza, depresión, melancolía, y te das cuenta que te vas apartando del círculo de tus amigos. Entonces, hacer un alto significa ponerte delante de Dios seriamente para poder analizar y poder allí decirle, Señor, háblame, ¿cuál es el propósito de mi soltería? Okay. ¿Cómo puedo sacar ventaja y provecho de de mi soltería? ¿Cómo puedo definir? La definición de mi soltería proviene de los aspectos culturales, sociales, o provienen realmente de una definición del cual tú a mí me has creado como tal y delante de ti yo valgo por lo que soy, no valgo por lo que llego a alcanzar o a realizar una relación. Mi valor no está en eso, sino está en quién soy realmente. Pero eso significa empezar a orar delante de Dios, analizar tu corazón, definir el propósito de tu soltería delante de Dios, poner tu vida en las manos de Dios y permitir y decirle que Él te use con lo que eres. Y Dios puede sorprenderte de una manera maravillosa. Conozco testimonios de hermanos, hermanas, que en lugar de estar quejándose, disfrutaron delante de Dios y le sirvieron con libertad y con gozo al Señor. Y en ese caminar de servir al Señor sin presión y con total libertad, encontraron justamente a la persona adecuada, se conocieron y se casaron. Y de estos testimonios abunda. En lugar de estar sumergiéndote, encerrándote, cerrándote tú totalmente, y obviamente eso hace que también
más bien en lugar de atraer, lo que hace es que la gente rehuya de ti, tu estado, por tu melancolía, por tu tristeza, por tu depresión, porque empiezas a ventilar o de repente a querer acelerar y en lugar de invitar y de tener relaciones saludables, puedes empezar a tener relaciones de depresión, de seguir, de presionar, de llamar, de poner tu necesidad sobre la vida de la otra persona. Y la otra persona obviamente lo percibe y sale huyendo. Eso es muy importante que lo tienes que tener en cuenta y por eso delante de Dios tienes que hacer un alto y Él va a poner su paz en tu corazón. Ok. Bien, pastor, la pregunta que viene es muy, muy buena. Dice así, ¿qué oportunidades podemos encontrar siendo solteros? A ver, ¿cómo le damos esta respuesta? Sí, indudablemente las oportunidades son amplias. Cuando empiezas a poner tu vida delante de Dios, Él él decía algo en la Biblia respecto a por ejemplo, a las mujeres que no habían llegado a tener hijos. Y en Isaías, claramente el Señor le dice, no seas escasa, ensancha tus cortinas, extiende tus cuerdas, afirma tus estacas. ¿Y qué les está hablando? Indudablemente que hay todo un mundo y les dice que no estén sumergidas en la tristeza, en la depresión, porque lo que hace justamente la tristeza y la depresión es hacer que se haga angosta nuestra capacidad de pensamiento, de reflexión, de visión, y vamos entrando en ese espacio reducido de minimizar la vida en razón solo del estado civil. Y la vida tiene muchísimas más posibilidades y en Dios tú puedes llegar a hacer grandes proezas. Y creo que hay 4 aspectos, el cual tú tienes que aprender a crecer y a desarrollar como oportunidad. Pero todo ello no termina en eso, sino es el medio para que a través de eso puedas desarrollar. Por ejemplo, el Señor Jesús dice en la Biblia que crecía en 4 aspectos de su vida. Crecía espiritualmente, crecía mentalmente, crecía socialmente y crecía físicamente. Y creo que este es un balance correcto en la vida. Entonces, por ejemplo, espiritualmente, tú estás estancado en este momento. Puedes estar realmente habiendo dejado de tener tu tiempo con Dios, de leer la palabra de una manera sistemática, continua, de estar tomando decisiones serias y contundentes, de empezar a obedecer la palabra de Dios en esas áreas privadas donde nadie te ve, como soltero, como soltera, intelectualmente. Hoy hay muchísimas posibilidades de crecer. ¿Cuántos libros que pueden ayudarte a ampliar tu visión con nuevos conceptos, nuevas ideas? O de lo contrario, tienes la oportunidad de prepararte académicamente. Si estás trabajando, no tienes otras responsabilidades, entonces puedes seguir capacitándote, preparándote académicamente en una maestría, no un diplomado, etcétera. O sea, oportunidades hay, pero socialmente desarrollando nuevos círculos de amistades que sean intencionales y significativas, que aporten a tu vida. ¿Mm? Y físicamente, descansando, alimentándote correctamente. ¿Mm? ¿Y eso con qué propósito? Con el propósito de ponerlo en las manos de Dios para decirle, Señor, úsame. Úsame en todo aquello que tú me permites crecer, aprender, mejorar. Úsame, Señor. Yo no me preparo, yo no me capacito como un fin en sí mismo, sino como un medio para poder aportar, para poder contribuir en el seno de mi familia, en mi comunidad, en mi iglesia, etc. Ese es el propósito.
Amén, amén. Muy, muy bueno lo que dice, ¿no? Que no nos capacitamos como un fin, ¿no? Sino como un medio, ¿no? Interesante. Así es. Bien, y acá nos preguntan, ¿cuáles son las bendiciones que recibimos siendo solteros? Indudablemente una de las bendiciones que hay en el estado de la soltería principalmente es los espacios, los tiempos y los espacios. A ver. Por ejemplo, a diferencia, como la misma palabra lo dice, el que está casado ya no tiene esa libertad, sino ya su cuerpo le pertenece a su esposa. Y la esposa que está casada ya no tiene esa libertad, sino que su cuerpo le pertenece a su esposo. Y ella, mientras está casada, tiene que vivir para complacer y para vivir esa unidad de matrimonio con su esposo. Exactamente lo mismo. En cambio, el soltero y la soltera no. Mm, Tienen el tiempo, el espacio, indudablemente, y el tiempo. Esto dentro de la libertad y los límites que debemos también poner, porque se puede fácilmente pasar la línea delgada y estar del otro lado, en un libertinaje, mm, en la diversión por la diversión, en estar en la educación por la educación y no necesariamente con un propósito, mm, sino lo toman para poder hacerlo. Entonces, esas libertades son las que el soltero tiene y lo tiene que canalizar correctamente. ¿Esto qué habla? Principalmente de que la persona tiene que andar en una dependencia con Dios. Y cuando la persona anda en una dependencia con Dios, en una relación de amor con Él, obviamente su vida va a empezar a equilibrarse y va a desarrollarse. Por ejemplo, aprovechar la oportunidad de un viaje, aun cuando en este contexto es muy difícil sí, poder hablar de viajar. Sin embargo, la gente lo hace y lo pueden hacer con otros propósitos, sí. ¿no? De diversión, de placer, de crecer. Incluso los viajes son grandes oportunidades para el aprendizaje. A veces, yo siempre suelo decir, un viaje con un propósito puede ser más rico que la lectura de un libro completo, Mm, porque aprendes cultura, aprendes geografía, aprendes aspectos sociales, culturales, que lo vas a vivir tú de primera mano, que es cosa contraria leerla directamente de un libro. Entonces, hay esas grandes bendiciones, pero la más grande, creo yo, es que puedes poner tu vida en las manos de Dios mm, para ser de bendición, sirviendo a tu Dios y a tu generación. Y esto es importante, un servicio libre y de corazón a Dios y ser libre para servirle a tu generación en tantos temas que hoy día existen, en la política, en la educación, en la salud, en las comunicaciones, en la comunidad. O sea, los temas son tan amplios donde un creyente puede entrar y formar parte para contribuir, enriquecer y levantar con valores, con principios, aquello que las personas lamentablemente la hemos hecho mm, que funcione sobre estos valores de la mentira, de la corrupción, de la inmoralidad y de la indecencia. Nosotros podemos transformar mm. bajo estos principios los principios de la palabra de Dios y revertir esta situación. Pastor, sería bueno que de su experiencia en la consejería nos cuente cómo es que a veces sucede de que una bendición, como usted menciona, ¿no? La libertad, el tiempo, quizás el poder estudiar más, capacitarse más, se torna a veces, cuando no hay una buena administración, en una pesadilla para muchos, ¿no? Porque están saturados, están estresados, no tienen tiempo para nada. Usted en la consejería, ¿cómo ha visto esto para cuidarlo, ¿no? De que no convirtamos la bendición en algo pesado. Y otra vez, obviamente, cuando pierdes la perspectiva del por qué estás haciendo algo y no tienes claro la razón del por qué lo haces, obviamente te pierdes Mm, y puedes entrar en mm, un activismo que puede ir secando tu mente y tu alma y tu corazón. Y lo puede ir secando y entrar en esto de la queja de este tiempo, no tengo tiempo.
¿no? La queja de este tiempo, estoy cansado. Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿cómo estás? Hay dos cosas que te suelen decir, cansado o aburrido. Mm, Y uno escucha permanentemente de los labios de las personas estas dos palabras. Parece que es un síndrome que mm, está apoderándose del alma de las personas, el cansancio y el aburrimiento. Sin embargo, cuando tu vida tiene un propósito y cuando tú empiezas a crecer de una manera equilibrada, ok. Equilibrio. entonces vas a encontrarle sabor y lo vas a disfrutar. Cuando yo digo la parte académica, la parte intelectual, hay que darse un espacio para Ujú, por lo menos leer un libro al mes, si es que no puedes estudiar, ujú, no tienes las condiciones económicas, un libro, hoy hay muchísima más facilidad para poder hacerlo. Incluso amigos se pueden hacer grupos de estudio, grupos de lectura y llamarlo el club de la lectura, los amigos del libro, qué sé yo, tantos nombres y circular un libro ujú, para leerlo y luego juntarse para compartir sobre las experiencias de aprendizaje que hayan tenido. Y de esa manera intelectualmente estamos creciendo. ujú. Ok. Y no te metes como ratón de biblioteca a un libro y te comes los libros desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, por supuesto, terminas mal. Mm, Lo mismo en la parte laboral, lo mismo en la parte de la iglesia. No por estar mucho tiempo en la iglesia necesariamente es signo de piedad, es signo de santidad, es signo de temor de Dios. Puedes estar huyendo muchas veces mm, de los verdaderos problemas o de ti mismo y estás refugiándote en una burbuja ujú. que es simplemente sirve para adormecer tu conciencia por un poco de tiempo. Sales de la iglesia, vuelves a tu realidad y el dolor está presente. Sí, Entonces, hay que evitar eso. ok. Y nosotros le decimos que tiene que encontrarse. La palabra clave, creo, aquí en los solteros es el equilibrio. Ujú, ok. Encontrar un equilibrio, tener un programa bien hecho, con descanso, para tiempos para estar con la familia, tiempos para salir con los amigos, tiempos para ver una buena película, tiempos para descansar, tiempos para poder estudiar, prepararse, servir, o sea, encontrarle el equilibrio. Eso es importante para evitar el desbalance, la desproporción y entrar en el estrés. Ok, está bien, bastante. Pastor, acá nos hace una pregunta sobre las redes sociales, las páginas web y todo lo que a veces apuntan a los solteros. Dice aquí, Pastor, me han recomendado que entre a páginas de solteros cristianos. ¿Debo hacerlo? Sí, tiene ventajas y tiene desventajas en realidad. Ujú, Conozco personas que se han conocido y se han relacionado a través de las redes. Ahora, la pregunta que siempre yo les suelo plantear a las personas, decirles, ¿cuán fácil te es a ti vincularte con una persona de manera presencial, desarrollar una amistad significativa y avanzar en tu proceso en esa relación? ¿Te es fácil? No. ¿Por qué no te es fácil? Si de esta manera, dentro de tu círculo social, donde las personas se conocen, donde hay mayor posibilidad de vínculo, mayor posibilidad de entrar en comunicación, es difícil. Ahora imagínate hacerlo con personas que están del otro lado, sí, ¿no? De tu país, en otro continente, con otra cultura, con otra forma de pensamiento, indudablemente los riesgos se incrementan. ujú, Las personas normalmente cuentan la historia como los cuentos de hadas y se casaron y fueron felices y se acaba la historia ahí, ujú, pero no continúa la historia. ujú, Y muchas veces han habido historias lamentables ujú. donde las personas viajaron ilusionados, ilusionadas, y luego empezó el sufrimiento y la tortura. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, realmente con mucha precaución, no con celeridad, no con irresponsabilidad. Si el Señor no te guía, de preferencia, aconsejo que no lo haga.
Ujú. Creo que en el círculo donde se mueven hay, eh, personas con quienes pueden relacionarse, pero tampoco les digo, mira, no te cierres y no lo hagas. Pero mi consejo primario es no lo hagas, porque es mucho más difícil, hay muchos más riesgos. Ujú. Y siempre, como repito, se cuentan las historias hasta que se conocieron y parece que como la foto termina todo bonito, Mm. pero luego después, ¿quién le sigue? Y hay un seguimiento de esa historia, de esa relación, ¿no? Casos de abuso, casos de maltrato, casos de personas que tú no lo sabías realmente, que estaban inmersos en el mundo de las drogas en el pasado, son personas eufóricas, no tienen control de sus emociones, no le ponen límites a sus conductas, y eso no lo vas a conocer en las redes. Ujú. Eso no lo vas a conocer con una visita de una semana, un mes, y luego ya entras al matrimonio. Eso lo vas a conocer en el día a día. Ok. Y esos son los riesgos que hay que evitar. Por eso aconsejo que si puede, lo eviten y no lo hagan. Conozco varias historias muy tristes, Mm. ¿no? Entonces, yo les diría, eviten de ser posible, ¿no? Está bien, pastor. Gracias, ha sido claro. Pastor, aquí nos pregunta, ¿qué hacer para que valga la pena la espera? Interesante. Y la espera empieza cuando pones en orden tu mundo interior delante de Dios. Tú ya no te dejas influenciar por estas presiones sociales, culturales, familiares, o por tus propios sentimientos, deseos y emociones. Y cuando has establecido un orden en tu mundo interior y has establecido la razón del valor de tu vida, el propósito para lo cual estás soltero o estás soltera, y le encuentras un curso de acción práctico de amor y servicio, creo yo que en ese proceso la espera encuentra un sentido mucho más hermoso y una experiencia y hasta una sorpresa maravillosa que puede Dios realmente encontrarte en el curso de la vida. Y de esa manera la espera tiene sentido. Y de esa manera la espera realmente va a hacer que tú encuentres mayor satisfacción Ujú. y tu enfoque y tu pensamiento y tu corazón está direccionado, no enfocado en ti, Ujú. sino direccionado con tu Dios y con el servicio a tu prójimo. La espera allí cobra sentido y vale la pena. Pastor, en el comienzo de su respuesta, usted mencionó que no nos dejemos influenciar, ¿no? Así es. Y por los agentes externos, pero también mencionó algo que me gustaría que lo amplíe. No nos dejemos influenciar por nuestras emociones, ¿no? Y suena raro porque son nuestras emociones, ¿no? Quizás lo podría ampliar un poquito. Sí, muchas veces se va posicionando. eh, el ser humano va recibiendo una serie de mensajes permanentemente a lo largo de su vida. Ujú. Y esos mensajes no necesariamente son mensajes que están relacionados con la verdad, sino son mensajes que están relacionados básicamente con aspectos, por ejemplo, de mercado, de cultura, y tú ves cuando quieren hacer un spot publicitario, por ejemplo, sobre la felicidad y ponen a una chica bonita, a un muchacho simpático, que se casan, están allí, forman la familia, por ejemplo, la venta de los departamentos, cuando se publicitan en la televisión y tú estás mirando y dices, wow, qué bonito, y vas filtrando por tu mente un mensaje. Y ese mensaje no lo estás leyendo, perdón, por tu mente, lo estás leyendo a través de tus emociones. Okay. No filtra el mensaje por tu mente,
porque lo estás leyendo y lo estás incorporando por medio de tus emociones y se posiciona en tu corazón ese mensaje. Pero no son por tus emociones. Lo que hacemos las personas realmente empezar a usar nuestra mente como filtro de todos los mensajes. Y cuando nuestra mente entonces recepciona los mensajes y hacemos el filtro de qué entra y qué no entra, nuestra voluntad se mueve para tomar decisiones. Y finalmente, si la decisión es correcta y acertada, nuestras emociones empiezan a experimentar satisfacción, gozo, paz, contentamiento. Pero, ¿qué pasa cuando ese proceso lo hacemos a través de las emociones? Cuando lo hacemos a través de las emociones, entonces se incorpora en nuestro interior y desde nuestro interior nuestra voluntad se direcciona y empezamos a tomar decisiones en base a nuestros sentimientos, ya sea de tristeza, ya sea de descontento, ya sea de insatisfacción, ya sea de inseguridad, etcétera. Y la inseguridad y la insatisfacción al ver esa imagen hace que yo apresure, tome decisiones, haga estrategias, busque relaciones, busque encuentros, presione citas y empiezo a funcionar desde el aspecto de mis emociones. Y desde el aspecto de mis emociones tomo decisiones y luego viene el fracaso, la decepción, vienen las situaciones dolorosas y recién pienso y digo, ¿por qué lo hice eso? Sí. Miren el orden que empecé, es emociones, voluntad, mente. Y tendría que haber sido mente, voluntad, emociones. Pero en este aspecto nos dejamos influenciar y empezamos a leer las cosas desde nuestras emociones o desde el estado emocional en que nos encontramos. Y leemos y nos apropiamos como si fuera una verdad. Y esto es un ideal. Esto es una utopía. Y yo tengo que partir desde la realidad. Y desde la realidad yo tengo que aprender a procesar con mi mente. Mi voluntad se va a mover en base a lo que yo permito que es correcto y que no es correcto. Y como consecuencia mis emociones empiezan a experimentar. Es por esa razón que las personas nos dejamos presionar y andamos con las emociones a flor de piel. Totalmente y lamentablemente esta generación y esta sociedad, las comunicaciones y los mensajes de cualquier tipo generalmente apelan a las emociones. Sí. Ok. Bien, acá nos preguntan, ¿cómo aprovechar nuestra soltería para hacer bendición para los demás? Este es un tema muy importante y una pregunta que realmente nos debe llevar a pensar. Si tú eres soltero, si tú eres soltera, realmente, en primer lugar, ¿por qué razón estás soltero hasta este momento? Y en lugar de estar lamentándote, quejándote y comparándote, empezar a poner delante de Dios tu vida y tomar decisiones claras y correctas, con propósitos claros. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor. Hay tanto dolor a nuestro alrededor. Y en la Biblia encontramos a lo largo de todas las escrituras personajes de gran impacto y de bendición. Sí. Fueron instrumentos de Dios siendo solteros el resto de sus días. Y fueron vidas que realmente eran vidas enriquecidas. Y vidas enriquecidas son vidas que pueden dar, que se vuelven como un manantial que permanentemente están dando y compartiendo. Y no son como estanques que retienen y ahí se quedan. Y la pregunta es indudable. Tengo que darle un cambio a mi vida y tomar una decisión. En primer lugar, de poner mi vida delante de Dios y en segundo lugar, encontrar un propósito y un sentido y empieza desde tu familia. ¿Cuántas veces cuando salimos de esa burbuja y nos damos cuenta, cuántos
miembros de tu familia están sufriendo a tu alrededor, sin Cristo, sin esperanza, expuestos a una situación de riesgo que pueden partir de este mundo en cualquier momento. Pero si tú abres tus ojos realmente y lo haces delante de Dios, te vas a dar cuenta que tu vida puede llegar a ser de gran impacto y de gran bendición, como lo fueron hombres y mujeres a lo largo de la historia bíblica, que encontramos modelos de vida de gran influencia. Ok. Bien, pastor. Acá nos preguntan consejos prácticos, dice. ¿Qué consejos prácticos puede dar a los solteros para llevar mejor la soledad? Sí. Hay que entender básicamente que la soledad puede ser un estado de ánimo y puedo estar experimentando una actitud de dolor, de encierro, de sufrimiento, desde la perspectiva de la soledad. Pero tienes que identificar más bien que por qué razón tu vida no la compartes con otra persona y continúas solo y no en una relación. El saberme que estoy solo es un tema que realmente me ayuda a entender y a encontrar ahí propósitos antes que en sí la soledad, porque la soledad puede generar todo un impacto mental, emocional, de frustración, de dolor, de sufrimiento, etcétera. Pero los consejos prácticos es, principalmente, ten una agenda en tu vida clara, un propósito de qué cosa es, cómo vas a distribuir tu tiempo en el día, qué vas a hacer y darle una intencionalidad a tu vida, una intencionalidad que vaya más allá de tu dolor, que vaya más allá de tu situación, de tu estado, sino empezar a mirar a tu alrededor. Y además decir, por ejemplo, de 6 a 7 de la mañana voy a dedicarme a orar y a leer la palabra. De 8 de la mañana a 10 de la mañana, o si es que trabajas, ok, voy a tomar mi desayuno de 7 a 8. A las 8 me voy a sentar hasta la 1 a trabajar. A la 1 de la tarde voy a llamar a 2, 3 amigos que están pasando por una situación de dolor. Y si tú empiezas a hacer eso, y empiezas a escuchar el dolor y el agradecimiento de terceros, te vas a dar cuenta que el efecto boomerang en tu corazón va a ser tan grande que no vas a encontrar espacio para decir estoy triste, estoy deprimido. No le encuentras ya razón para eso. Y yo creo que eso hay que hacerlo de manera intencional cada día y ponlo a Dios, Señor, dame hoy una razón para ser de bendición a alguien, un familiar, un hermano, un vecino, algo que te mueva de una manera concreta y cuando hagas tomes estas decisiones vas a experimentar ese efecto y te vas a dar cuenta que tienes más razones para agradecerle a Dios que para quejarte con Dios. Sí. Qué bueno. Pastor, aquí hay una pregunta bien interesante. Nos dicen, ¿cómo potenciar al soltero para un emprendimiento? Esto es muy interesante. Uno de los temas que estoy justamente terminando de compartir, es el emprendimiento. Creo que Dios nos dio capacidades espirituales, intelectuales, físicas, emocionales, a todos los seres humanos, sin excepción. Todos tenemos el mismo potencial y todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. El pecado, efectivamente, ha dañado. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo hace que esa imagen se vaya otra vez reconstruyendo en nuestra vida en relación con Dios y su misma imagen va de gloria en gloria, dice la palabra, transformándonos a cada uno de nosotros. Y eso hace que, por supuesto, tú encuentres, por ejemplo, que empieza desde un aspecto práctico.
¿qué es lo que haces mejor? Número 1. Número 2, ¿qué es lo que disfrutas hacer? Y con estas dos preguntas, ¿qué disfruto hacer? ¿Y qué es lo que hago mejor? Encuéntrale un propósito, por ejemplo, de emprendimiento. ¿De qué manera esto que yo hago bien y además lo disfruto y no me aburro y no me canso y le encuentro placer y le encuentro sentido? Bueno, desarrollalo y hazlo. Hace años nosotros desarrollamos en adolescentes un programa que le llamamos ActiJoven. ¿Qué era ActiJoven? Era un programa que a los chicos en sus vacaciones en el verano les enseñábamos pintura, cocina, repostería, billutería, tarjetería, tejido, música, etc. Pero todo ello, luego les decíamos, a ver, al niño de 10, 11, 12 años, ¿qué hace tu mamá para el Día de la Madre? Compra las tarjetas para mandarlas. Ok. ¿Qué te parece si tú aprendes a hacer tarjetas y tú se las vendes para que ella lo regale a todo el mundo y tú hagas negocios con tus amigas y lo hagas y lo vendas? Mira, $1, $2 cada tarjeta, dependiendo de lo que inviertas. Billutería, etcétera. Entonces, desarrollamos ese programa con ese propósito de encontrar justamente en esas etapas, en esas fechas tan mercantilistas hoy en día, lamentablemente, en la cual se han convertido nuestras fiestas. Bueno, hay que aprovechar eso y poder incluso desarrollar esas capacidades, habilidades que Dios nos ha dado y poder ofrecérselo y obtener un ingreso extra que tiene como propósito otra vez, aún con eso, honrar a Dios. Aún con eso, honrar a Dios. Pero esas dos preguntas son importantes. ¿Qué disfrutas hacer? ¿Qué disfrutas? Lo segundo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces tan bien que realmente la gente se quede contenta? Miren, ahora hay gente que sale a bicicletear y hay otros que no saben qué hacer. Y hay personas que lo disfrutan y ahora están haciendo grupos para salir y van, hacen una serie de paradas, toman aire, hacen un ejercicio. Y esta persona, ¿qué ha hecho? Lo que toda su vida hizo, ahora lo ha vuelto en una oportunidad de emprendimiento. Y lleva 20, 30 personas, paran, hacen un tipo de ejercicios en una zona de campo abierto, al aire libre, luego siguen una ruta, tienen una ruta y luego regresan. ¿Cuánto les están pagando a esta persona que va monitoreando este grupo de bicicleteros? 30 soles, 40 soles. Tienes 20, suma cuánto es eso por día. Y la gente paga. Y uno dice, pero ¿cómo? Sí, ahí hay emprendimiento. Por acá, por donde yo vivo, las personas antes de la cuarentena y antes de esta pandemia, no tenían tiempo, pero ustedes saben que lamentablemente el ser humano está en un proceso de involución. A los cachorros los están humanizando, ¿no? Y al ser humano lo están animalizando, lamentablemente. Esta es una cosa muy extraña que está pasando en la sociedad. El hecho es que el cachorro en la casa tiene la dieta que el veterinario le da, tiene todo lo que es el lugar donde el perrito, el gatito, etcétera, tienen su espacio, tienen sus cosas, tienen sus juguetes, hasta cumpleaños le hacen a los perros. Y juntan a los perros, a los vecinos con perros, y venían, bueno, a celebrar, había hasta negocios para eso. Pero que resulta, alguien detectó eso y dijo, miren, hay gente que no puede salir, no pueden sacar a sus cachorros porque tienen que salir muy temprano a trabajar y llegan 6 de la tarde. Y los empezaron a ofrecer el servicio de sacarlos a pasear
a los perros. Y los sacaban desde las 6 de la mañana hasta las 6:30 o 6:40 o 7 de la mañana antes que las personas salieran a trabajar. Los sacaban de 6 a 7. Agarraban 10, 12 perros de la manzana. 10 soles por perro. A 12 perros que se sacaban o a 10 o a 6 o a 5 y eran 50, 60 soles en una hora. Por la tarde, la gente viene cansada, no tiene tiempo, están con muchas cosas, vienen con la carga del trabajo para continuar en la casa con el trabajo. Entonces no pueden sacar al perro, otra vez sacarlo al perro. 6 perros, 10 soles por perro, 100 soles. O sea, esa persona en 2 horas ya tenía 100, 120 soles en el bolsillo diario. Dígame si no es esto rentable y es mucho mejor que que el sueldo mínimo vital. Claro que sí. O sea, eso gusta y hay que darles esos espacios y las personas tienen que aprender a ser creativas, innovadoras, arriesgar y tomar el paso de empezar. Sí. Si no, no lo hacen. Yo siempre le digo a los hermanos, no te quejes porque no tienes trabajo. Entonces empieza a pensar cómo desarrollar esa capacidad. Mira a tu alrededor, observa a tu alrededor, observa. Yo vivo en Miraflores y aquí en Miraflores un amigo encontró un edificio donde el 80-90% eran ancianos, solos o solas, que ya no podían bajar a hacer las compras. Y un día observó que en ese edificio había ese grupo etario bien marcado con enfermedades, con dolencias y cosas. En primer lugar empezó por yo le puedo comprar las cosas. Y iban y les compraban las cosas, le traban su lista, el dinero, se volvió de confianza y luego empezó a hacerles el servicio del transporte y luego desarrolló el servicio de venta de menús con su mamá, con su hermana. Oye, pero podemos no solamente quedarnos en esto, estos señores necesitan comer dieta. La misma mamá con la hermana en la casa empezaron a desarrollar, porque el chico se ganó el cariño y la confianza de estas personas. Y una vez que se los metió al bolsillo a estos muchachos, a estas personas, dijo, también puedo traerles menús. Y creció y se diversificó el negocio en un solo edificio, observando una necesidad, listos para atenderlos. O sea, hay oportunidades de negocios, hay oportunidades de emprendimiento. Así que observa. Bueno, la audiencia se ha dado cuenta del potencial que tenemos aquí con el pastor Richard, pero bueno, el tiempo se nos ha acabado. Hay muchos temas para tratar. De verdad estamos muy contentos de haberlo tenido, pastor, de toda esa riqueza que nos ha compartido a nivel de su experiencia, de la sabiduría que Dios le ha dado. Y yo quisiera terminar esta entrevista con 2 preguntas, ¿no? Una pregunta es sobre ¿qué palabras, qué mensaje le daría a los solteros que nos están escuchando en este momento, ¿no? Que han seguido desde el comienzo toda la entrevista, que están expectantes y que quizás ya sienten, uy, se acaba la entrevista, y ¿cuáles son las últimas palabras que le diría, pastor? En primer lugar, mis queridos hermanos, ustedes son valiosos delante de Dios. Tienen un tremendo potencial. Dios los capacitó y los equipó. La Biblia dice que desde antemano nos preparó para que anduviésemos en buenas obras, no para que anduviésemos en el lamento, en el dolor y en el sufrimiento, sino en buenas obras. Y ustedes son valiosos, han sido equipados en primer lugar. Y por supuesto, ustedes tienen más bien que revertir esa situación y esa condición y ese estigma que normalmente ha querido poner en el corazón de la persona, soltero o soltera, para disminuirla o minimizarla. Pero usted en Dios es valioso y puede crecer de una manera inimaginable, aún en la condición en la que usted se encuentra. No importa su edad, no importa su estado, no importa su nivel académico, no importa su condición económica.
en Dios usted puede hacer proezas. Amén. Muchas gracias, pastor. Y cerramos la entrevista, pastor, con algunas recomendaciones de libros que usted nos quiera mostrar para poder leer durante este año. ¿Qué nos recomienda? Sí, yo tengo unos libros que me han impactado. A mí me gusta leer, para empezar, por categorías. Vamos a darles unas ciertas categorías. Por ejemplo, me gusta leer novelas de ficción. Y yo encontré y me compré toda la selección de libros. Ahora estoy leyendo un libro que no lo tengo acá, lo tengo en mi dormitorio, pero voy a mostrarles uno de los que tengo. Por ejemplo, de Fran Peretti. Fran Peretti, El Profeta, tenemos unos 6, 7 libros de él y en realidad ayuda a que tu imaginación se desarrolle a niveles realmente insospechables, porque es una trama de ficción donde no encuentras soluciones o respuestas, sino tu propia imaginación se debe ir activando para acompañar la lectura de la ficción. Eso es lo importante y es una novela con principios espirituales. Okay. Eso ayuda a activar tu imaginación. Si quiero leer, por ejemplo, libros de cómo están viviendo y pensando la sociedad, este es un buen libro, Supuestos y estilos de vida. ¿Cuáles son los supuestos que yacen allí en el estado subconsciente de nosotros? Lo cual, en base a estos supuestos, tenemos ciertos estilos de vida y a veces, si no realmente los sacamos a la luz, vamos a seguir con estas conductas pecaminosas. Y por más que hago ayunos, oración y esto, porque está tan enraizado estas mentiras en nuestro estado inconsciente que realmente ni cuenta nos damos y casi por inercia o por impulsos estamos actuando en nuestras conductas. Esto nos ayuda a explorar, a analizarnos, a mirarnos hacia adentro. ¿Qué supuestos subyacen en nuestro interior? Como consecuencia, entonces estoy adoptando ciertos estilos o comportamientos o modelos de conducta. Pastor, ¿no? ¿El autor? Sí, de Christian Oberman, el doctor Christian Oberman. Este es otro que me gusta para Timothy Keller. Este es un libro en defensa de Dios. Esto no se vende en las librerías cristianas. Se vende en cualquier otra librería donde se describe el estado de vida de los solteros de Nueva York. ¿Cuál es el estilo de vida, la conducta, el comportamiento del soltero de Nueva York? Y describe de una manera clara, cruda y realista la vida que tienen las personas solteras y cómo viven en los Estados Unidos, sobre todo alrededor de la gran manzana de Nueva York. ¿Cuál es ese estilo de vida tan acelerado, tan agitado, lamentablemente promiscua, con capacidad económica, con posibilidad, pero viviendo esta vida? Y en base a esto, justamente un pastor desarrolló y levantó una iglesia para atender a este tipo de población. Este es un libro que nos cuenta un poco la radiografía social de Nueva York, que es el patrón o modelo de vida que todos lo importamos y lo incorporamos, lo traemos y lo hacemos parte de nuestra vida, ¿no? Este es otro libro, El cristiano contemporáneo, de John Stott. ¿Por qué razón los cristianos tenemos una vida tan chata, tan superficial, tan cultica, tan religiosa? ¿Y qué nos ha pasado como cristianos en esta generación? Bueno, John Stott nos ayuda a hacer una mirada desde la vida, de nuestra vida como fe y desde las comunidades cristianas. ¿Por qué razón el cristiano está viviendo, abandonado tantas cosas importantes y relevantes en su vida espiritual? Hay dos libros que a mí me impactaron.
cuando yo me convertí y se han vuelto para mí un clásico y normalmente los leo una vez al año. Vuelvo a leerlo una vez al año, ¿no? Conociendo a Dios, de Mm, Packer, mm, ¿no? Esto para mí es un clásico. Ya está roto, viejo, lo he forrado, le he pegado con cinta scotch, todo, pero ahí lo mm, tengo. ujú, Cuando puedo este libro, otra vez vuelvo a este libro y no me canso de leerlo, ya son años. ujú, Y el otro libro que a mí me ha impactado es El progreso del peregrino, mm, ¿no? El progreso del peregrino es un libro que describía claramente cómo era mi vida, con mi egoísmo, con mis conductas, con mis pensamientos, sin embargo, yo que me creía que no era salvo, pude entender que a pesar de ello, mi vida daba rumbo a la patria celestial y entendí y ahí decidí afirmar mi fe en Jesucristo, ¿no? Eh, Me gusta. Bueno, dentro de la novela de Peretti es el otro libro que lo leo y es un clásico para mí también es Esta patente oscuridad. Esta patente oscuridad describe toda esta situación de del mundo espiritual, ujú, cómo funciona a través de las organizaciones económicas, educativas, políticas, legales y sociales de nuestro país. Es tan claro que uno realmente, después de leer un libro como este, uno dice, ahora entiendo por qué todo este sistema de corrupción, este sistema de hipocresía, de mentira descarada con que nos lo dicen en la cara y niegan todos sus hechos y todas sus conductas y comportamientos. Bueno, hay que leer un poco también para desde la perspectiva espiritual entender el mundo político, social y cultural de nuestras sociedades. Ese es una novela interesante. Y por supuesto, dos héroes para mí de la Biblia, del cual yo me inspiro y amo a estos dos personajes, es Abraham ujú, y el apóstol Pablo. Y por ahí tengo varios libros. El verdadero pensamiento de ujú, Pablo, su vida y sus epístolas. Por ahí me regalaron un libro también sobre el apóstol Pablo. Y son historias que en verdad me desafían mm, y que valen la pena leerlos. Hay que leer la Biblia, hay que leer libros, hay que leer otros libros. Y por supuesto, tengo libros de economía, tengo libros de administración, tengo libros de sociología que me interesan un poco ujú. por el tema administrativo, educativo y de negocios, ¿no? Pero eso ya lo leo porque tengo que estar preparándome para poder desarrollar siempre una clase, ¿no? Mm. Básicamente eso. Muy bien, pastor. Muchas gracias, pastor Richard. Gracias por su tiempo, gracias por esa pasión que le pone al compartir, al enseñarnos. Y de verdad hemos salido muy enriquecidos con todo lo que nos ha compartido. Que Dios lo bendiga, Muchísimas pastor. gracias. Muchísimas gracias, hermanos. Es un gusto que me hayan invitado y que yo realmente pueda compartir algo de lo que Dios me ha enseñado y que sea de provecho para mis hermanos, que sigan afirmándose en el Señor, que sigan afirmándose en la palabra de Dios. Ujú. Y en esos tiempos esto es lo único que nos va a sostener. Amén. Todos los fundamentos que hasta antes de marzo del 2020 eran la base de nuestras vidas, el Señor los está moviendo. Sí. La economía, Mm, la salud, el bienestar, la felicidad, todos estos fundamentos de nuestra vida están siendo removidas. La vida pende de un peligro total. Si tú sales y te contagias, ya probablemente no dures una semana, un mes, dependiendo si es que no has tenido un buen control médico o cuidado de tu salud y de tu cuerpo. Realmente todo esto se confabula y finalmente se minimizan las posibilidades. ujú. Entonces todos andamos así, en esa situación de riesgo. Y estos fundamentos, Dios los está moviendo con un propósito, Sí. donde esto es nada al fin. La base de tu fe tiene que estar anclada en la persona de Jesucristo. Tu alma anclada en Jesucristo. Esa va a ser tu fundamento y tu base para que crezcas y en ella te desarrolles, sirvas al Señor y realmente vivas el día a día de una manera en el que puedas decir,
Este es el día que el Señor lo ha creado. En este día me gozaré y me alegraré. Que el Amén. Señor te bendiga. Muchas gracias, Pastor Richard. Gracias, pastor. Bien, y con toda la audiencia nos despedimos en este programa de hoy y les invitamos a que nos sintonicen próximamente el domingo a las 8 de la noche con un nuevo programa, un nuevo invitado, un nuevo tema. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 8. Hasta luego. Bendiciones. Juntos en oración. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, del 12 al 13. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Hola amigos y hermanos, los invito a conectarse a nuestro segmento Juntos en Oración, que se dará inicio todos los domingos inmediatamente finalizada la programación de las 8 de la noche. En 1 de Timoteo 2:8, la palabra de Dios dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Pues les animo a unirse a este tiempo de oración para que juntos podamos hacer llegar nuestras peticiones a nuestro amado Señor. Serán todos bienvenidos, los esperamos.